Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Instalé las tardes. Instalaste las tardes, sí, ya era hora, ¿no? Sí. Porque aparte a esta hora y en este momento del año se presta. Así que buenas tardes para ustedes. Es un gusto estar otra vez en contacto mediante TV Ciudad. Tenemos 90 minutos de información por delante y empezamos hablando de discusiones políticas. Sí, ¿cuándo no? Sí, Digamos. para variar. Sí, para variar, nuevas, puntualizaciones, reclamos y no sabemos en qué va a terminar. Legisladores del oficialismo están analizando la pertinencia de eventuales acciones penales por los indicios de conjunción del interés público y privado surgidos a partir de la información de los niveles de gastos realizados por ACE a favor del Círculo Católico durante el periodo que fue presidida por Leonardo Cipriani, quien provenía de esa mutualista a cuya dirección volvió un año después de dejar su cargo en el organismo estatal. El diputado frente amplista Federico Preves señaló a MBD Noticias que entre 2020 y 2024 el gasto de ACE en compra de servicios e insumos a Círculo Católico creció 80%, me corrijo, 60%, lo que significó 60 millones de dólares. El legislador indicó además que en particular durante el año 2024 el gasto por este concepto se incrementó 500% a favor de Círculo Católico. Bueno, tendremos el desarrollo de esta información, hay mucho más. Vamos a repasar la última tanda de titulares de la semana. La fiscal de delitos sexuales suplente Isabel Iturralde se reunió hace algunos días con la defensa de las víctimas de Gustavo Penades. El abogado Juan Raúl Williman aseguró que la causa tiene la fuerza necesaria como para que la Fiscalía proceda al juicio oral y que los responsables no queden impunes. La vicepresidenta Carolina Cose participó de la inauguración del seminario organizado por COFE en el marco de su 61º aniversario y a 20 años de la reimplantación de la Ley de Negociación Colectiva. Cose aseguró que el Estado no se puede retirar porque hay derechos que no se cumplen. ¿Cómo se financia el cine en el Río de la Plata? ¿Qué diferencias hay entre el modelo nacional y el de Argentina? El estreno de la película Homo Argentum suscitó diversos debates que serán abordados en la columna cultural de hoy. El operativo de la Intendencia de Montevideo por la Noche de la Nostalgia se realizará desde la hora 19 del domingo 24 de agosto hasta las 8 del lunes 25. Contará con 71 personas del Cuerpo Inspectivo del Servicio de Convivencia Departamental y 80 de la División Tránsito. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y un grupo independiente sobre seguridad alimentaria confirmaron por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza. La justicia argentina dispuso 15 allanamientos en la causa en la que investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios que denuncian supuestas coimas cobrada por la hermana del presidente, Karina Milei, secretaria general del gobierno del país vecino, que derivó en el desplazamiento del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nuestra programación se puede seguir en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y eso incluye cada edición de MBD Noticias. Además, nos pueden ver también en vivo mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías y su web uniradio.edu.uy, donde quiera que estén. Ahora es tiempo de pedirles a quienes están en los móviles que brinden sus adelantos. Sí, Martín, y vamos a empezar saludando a Eduardo Delgado y dándole la bienvenida a la edición central. Está en el Liceo número 1, José Enrique Rodó. Contanos por qué, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarles, Martín y Natalia. Así es, estoy en el Liceo número 1, José Enrique Rodó, porque aquí un grupo de estudiantes, docentes, familiares y vecinos de la zona plantean la necesidad de un nuevo edificio para este centro educativo. Esto bajo la consigna de que sea digno, de que sea inclusivo y que sea seguro para los estudiantes de este barrio y de los barrios cercanos de este liceo ubicado en el municipio OVE. En minutos volvemos con más detalles de este planteo que se hace en el Liceo número 1. Y en otro punto alejado de la ciudad, en la zona del Parque de Rivera, está Mariana Abreu con novedades para las familias de las personas privadas de libertad. Adelante, Mariana.
Así es, Natalia, buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este órgano de la OEA, emitió una resolución en la que insta a los estados de América Latina a revisar sus políticas penitenciarias para garantizar justamente los derechos de las familias, de las personas allegadas a las personas privadas de libertad. En unos minutos nada más tendremos justamente la palabra de una integrante de Familias Presentes, que es un colectivo que reúne a familiares de personas que están privadas de libertad. Otro asunto, la Junta de Transparencia y Ética Pública va a analizar en los próximos días si el hecho de que Álvaro Danza presida, hace y al mismo tiempo trabaje como médico en el sector privado incumple alguna normativa en términos éticos. En paralelo, ya se han expresado algunas personas que sostienen que no hay incompatibilidad entre ambas funciones. Por ejemplo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira. Entendemos que hay dos informes jurídicos que avalan su estar al frente de ACE y que lo que ha hecho la oposición fue conferencia de prensa planteando de que no podía estar. Nosotros podríamos opinar contrario si vemos que hay un conflicto de intereses y se favorece a alguna de esas mutualistas. El doctor Danza es profesor de medicina interna, especialista en farmacología, especialista en medicina interna, y las pocas horas que tiene por semana están vinculadas a su tarea de consultante. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con este que fue nuestro tema de portada. El diputado Federico Preve del Frente Amplio denunció que las compras de ACE al Círculo Católico aumentaron 60% en el periodo pasado, totalizando $60 millones, lo que motivó un pedido de informes que busca conocer los gastos del organismo en todo el sector privado y evaluar los pasos a seguir. Y dijo que puede haber indicios de conjunción del interés público con el privado debido a la contratación hecha por Círculo Católico recientemente del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, para que se desempeñe como coordinador asistencial. Con esta información actual de que ACE multiplica el gasto en 2024 por 5, o sea, un 500% más con respecto al 2019, que ACE gasta $60 millones en el quinquenio con respecto a lo que gastaba antes, que era de un margen muchísimo menor de 10 millones. Incluso si comparamos todo el quinquenio 2015-2020, solamente con el 2024, se gastó más en el 2024 que en todo el quinquenio anterior. Preve se refirió a la vuelta de Leonardo Cipriani al Círculo Católico, la cual fue calificada como desprolija por el senador nacionalista Sergio Botana. Justamente, ¿no? Fue director técnico del Círculo Católico, presidente de ACE, hay un incremento de por 5 o más 500% de $60 millones cuando antes se gastaba muchísimo menos, y luego vuelve al Círculo Católico. Nosotros tenemos que evaluar toda esta información, poner arriba de la mesa, asesorarnos y valorar si vamos a seguir generando investigaciones desde el punto de vista parlamentario o si ya con la información que tengamos, además auditorías internas adentro de ACE vinculado con las compras de servicios de ambulancia, con las compras de servicios de tomografía, resonancia, con las compras de camas de CTI, de camas de moderados, todo eso. Cuando terminan las auditorías también lo vamos a evaluar en conjunto con los pedidos de informe y con los pedidos que tenemos del quinquenio anterior y evaluaremos si hay medidas para accionar a través de la justicia o para accionar a través de una investigación parlamentaria. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que la fiscal de delitos sexuales suplente, Isabel Iturralde, se reunió hace algunos días con la defensa de las víctimas del ex senador Gustavo Penades a poco más de un mes de que venza el plazo de presentación justamente de la acusación contra el ex legislador, quien está imputado, recordemos, por más de 30 delitos sexuales contra menores. El abogado Juan Raúl Williman aseguró que la causa tiene la robustez necesaria como para que la Fiscalía proceda al juicio oral y que los responsables no queden impunes. Se designó como titular de esta Fiscalía a la doctora Isabel Iturralde. En realidad le está corriendo un plazo, el 10 de octubre vence el plazo de la investigación y por ende la Fiscalía está en condiciones o debería estar ya en plazo para acusar. Por supuesto que la investigación es muy compleja, no es algo simple que la fiscal titular que tomó el caso desde el inicio y que trabajó durante casi 2 años en esta causa
justo esté con licencia médica en este momento y haya que suplirla, pero bueno, ahí había un equipo, había todo un trabajo muy bien realizado y ahora le queda a la fiscal con el mismo equipo llegar en plazo a presentar esa acusación y cambiar de etapa, ¿no? O sea, se deja de investigar y se pasa a la etapa de conocimiento, donde luego de la acusación y la contestación pasaremos al juicio oral. Esperamos por las actuaciones de Fiscalía y por la acusación fiscal, donde delimita los hechos, básicamente realiza las calificaciones jurídicas, que originalmente son 22, y además hace una cosa bastante más importante, que es recién ahí pide la pena. Nosotros creemos que la información, la evidencia con la que cuenta Fiscalía es abundante, pero nosotros entendemos que en un caso donde hay 14 declaraciones anticipadas y una cantidad de testigos importantes, pericias, informes, el caso tiene la robustez como para la Fiscalía del paso de cambiar de etapa, deduzca acusación y lleve a los responsables a juicio para eventualmente evitar que estos hechos que se investigan queden impunes, ¿no? Tema vinculado. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos tomó declaración esta semana a un conjunto de testigos propuestos por la fiscal Alicia Ghione en la investigación que la indaga y que la llevó a pedir licencia médica hace más de un mes. Esta indagatoria surge luego de una denuncia presentada por la defensa de Penades, que la acusa de privarle justamente del acceso a los contenidos del celular de Jonathan Mastropierro, que es víctima y a su vez denunciante del ex legislador. La fiscal fue denunciada una y otra vez, casi con una situación constante, que sin duda complejiza el trabajo, porque la fiscal, en vez de estar atendiendo el caso o incluso los otros casos, tenía que estar respondiendo denuncias, vistas, traslados. Lo último que supe, pero eso solo sé por la prensa, es que efectivamente, además de las denuncias administrativas, recibió una denuncia penal que se está instruyendo. Supongo que toda esta situación, que funciona casi como un acoso, es lo que ha llevado a que la fiscal esté de licencia médica. Yo, sin conocer el caso, vuelvo a repetir, tengo la convicción de que es una fiscal muy responsable, que ha trabajado muy rigurosamente, con un gran compromiso y vínculo con las víctimas, y no creo que haya en su actuación ninguna irregularidad, pero esa es mi opinión personal. Entiendo que hay un fiscal que lo está investigando y entiendo y espero que esa investigación, supongo yo, no terminará más que en un archivo, no será una de las tantas que recibió la fiscal, que tomó un caso muy complejo, que se tuvo que enfrentar al poder, que tuvo que enfrentar una trama que tiene 7 condenas. ¿Usted entiende que hubo animosidad en la denuncia que hizo la defensa de Penades? Creo que efectivamente, si buscaban un objetivo, que es apartar a la fiscal del caso, el objetivo fue logrado. De hecho, hoy hay otra fiscal que tiene que encarar este trabajo tomándolo en el estado en que se encuentra, que es una causa compleja, con una muy buena investigación, pero compleja de entender y a pocos días del vencimiento para la acusación. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Reclamo social vinculado a un asunto educativo, edilicio, asociado a la educación, móvil con Eduardo Delgado, que no está solo en esta actividad. Adelante, Eduardo. Así es, Martín, como decíamos al inicio de MB Noticias, Liceo número 1, José Enrique Rodó, docentes, estudiantes, familiares, vecinos, plantean la necesidad de un nuevo edificio para este centro educativo, bajo la consigna de que sea digno, que sea inclusivo y también que sea seguro para los estudiantes de los barrios que son tanto de esta zona, todos incluidos en el municipio B. Y estoy con Valentina Perini, docente justamente de esta institución. Valentina, para conocer cuál es la situación del liceo y el porqué de este planteo de la necesidad de un nuevo edificio. Bueno, en el liceo venimos haciendo este planteo de que precisamos un edificio nuevo, dadas las condiciones en las que estamos trabajando, que nosotros sostenemos que no son dignas, no son accesibles y no son seguras. Cuando nosotros hablamos de un liceo digno, nos referimos a un liceo donde nuestros estudiantes, en variadas condiciones, por ejemplo, de accesibilidad, puedan hacer uso, efectivizar su derecho a la educación, un liceo donde no haya problemas de humedad, de lluvias, donde podamos tener salones más grandes, donde haya ventilación, donde no haya problemas de contaminación sonora que tenemos en nuestros salones.
Y bueno, qué decirte, sobre las condiciones de accesibilidad tenemos un tema de que el liceo tiene muchas escaleras y eso ya limita la movilidad. Los laboratorios están en el 4º piso por escalera, las escaleras son todas muy angostas, sin barandas. Hace poco logramos marcar ahí los escalones para volverlos un poco más seguros, pero eso no garantiza demasiado. Y Valentina, ¿han tenido reuniones con autoridades de secundaria? ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, sí hemos tenido reuniones con las autoridades y se han mostrado dispuestas al diálogo. Muy favorable todo nuestros reclamos. Están dispuestos a que sigamos buscando espacios donde podamos tal vez mudar el liceo, pero nosotros precisamos que se efectivicen esas conversaciones y que no quede solamente en manos de la comunidad, que si bien la comunidad estamos tratando y trabajando y reflexionando y moviéndonos entre nosotros, precisamos que el ANEP y Codicen tomen cartas en el asunto y se tomen decisiones que no dependen solamente de la Administración de Educación Pública, porque hay muchas conversaciones también con ministerios en esta búsqueda de un espacio donde construir el edificio nuevo. Pero bueno, precisamos seguridad en todo eso antes de que se destine el presupuesto para la construcción de un nuevo edificio a otras cuestiones y nuestro reclamo se pierda en el tiempo también. Y para quienes nos están viendo se hagan una idea, contanos qué clases se dan en este liceo y aproximadamente cuántos alumnos vienen. Bueno, en este liceo atendemos población de la zona. Los cursos vendría a ser de ciclo básico, lo que antes era 1º, 2º y 3º del liceo y 4º también, que ahora, bueno, 7º, 8º y 9º y 1º de educación media superior. También en la noche hay cursos de extraedad en el turno nocturno y la población son más o menos 400 estudiantes. En el matutino y en el vespertino, sí. Bien. Y por último, Valentina, contanos a los interesados en sumarse a este proyecto de un nuevo edificio, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, pueden acercarse al liceo y tratar de encontrarnos a cualquiera de los profesores. Hay algunos que estamos sindicalizados y otros no, pero que estamos todos trabajando por este reclamo de un nuevo edificio. Tenemos un Instagram también que hicimos con la Comisión Pro Liceo 1, Pro Edificio Nuevo, que es algo así, el Instagram, lo pueden buscar. Y bueno, y comunicarse por ahí. Estamos recibiendo apoyos de sindicatos de la zona, de organizaciones barriales, de las cooperativas también de vivienda y también de artistas y otras personalidades que han sido estudiantes del Liceo 1. Pero bueno, precisamos todavía hacer más ruido para ver si nuestros reclamos se escuchan. Valentina, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Martín, Natalia, como decíamos, Liceo número 1, este proyecto en común entre estudiantes, docentes, familiares, vecinos, de la necesidad de un nuevo edificio, bajo la consigna que decía Valentina, ¿no? Un edificio digno, inclusivo y seguro para los estudiantes. Muchas gracias, Eduardo y el resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto. Hubo hoy una conmemoración vinculada a los 20 años de la Ley de Negociación Colectiva y en rueda de prensa habló la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que dijo que el Estado no se puede retirar porque si eso ocurre hay, por ejemplo, derechos que no se cumplen y territorios que se abandonan. José se refirió a la necesaria complementación entre el desarrollo público y privado para alcanzar la felicidad colectiva y destacó que nuestro país ha superado varias etapas que nos han enseñado que ni el mercado ni el Estado por sí solos pueden asegurar el desarrollo de la sociedad. Como país hemos pasado por varias etapas de diverso tenor, pero espero que finalmente hayamos entendido que el mercado solo no puede resolver la felicidad colectiva y el Estado solo tampoco puede. Pero lo que creo que deberíamos aprender también es que, aunque tenga que haber un equilibrio que es muy difícil de encontrar, lo que no puede pasar es que el Estado se retire.
porque es el escudo de los débiles. Y el Estado cuando el Estado se retira hay cosas que no se hacen, se ve dañado el mercado también, porque el Estado es parte dinamizador de todo el mercado, y se ven dañados los derechos. Cuando el Estado se retira hay cosas que no se hacen, hay territorios que se abandonan y por lo tanto todo lo que sobreviene en esos lugares no es lo mejor de nuestra sociedad ni del ser humano. Cuando el Estado se retira, también sufren los derechos de los trabajadores. Y el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, señaló que tal cual lo establecen los informes jurídicos presentados, no existe incompatibilidad para el desempeño de la presidencia de ACE, del médico Álvaro Danza, por su trabajo en mutualistas privadas. Y dijo también que en todo caso al sindicato le preocuparía que ACE destinara recursos públicos para comprar servicios tercerizados y pagarlos a empresas privadas. Bueno, están los informes jurídicos que plantean que no tiene incompatibilidad. Nosotros, por lo que ha sido la información pública, en una conversación con el propio Danza, plantea que esto fue planteado antes y que el informe jurídico que tiene de un estudio prestigioso es de anterior a asumir, planteándole esto al presidente de la República y a la ministra de Salud. Así que entendemos que hay dos informes jurídicos que avalan su estar al frente de ACE y que lo que ha hecho la oposición fue conferencia de prensa planteando de que no podía estar. Nosotros podríamos opinar contrario si vemos que hay un conflicto de intereses y se favorece a alguna de esas mutualistas. Hasta el día de hoy, en lo poco que va de la gobernanza de ACE de este nuevo periodo, no hemos optado eso. Si nosotros siempre hemos defendido que se defienda lo público y que ACE no transfiera sus dineros al sector privado, y es lo que vamos a seguir haciendo. Si en algún momento este directorio lo hace, va a tener la denuncia pública de la Federación y la movilización, si es necesario, en la calle. Pereira dijo que los trabajadores del sector público están en una etapa intensa de negociación con el Poder Ejecutivo de cara a la presentación del proyecto de presupuesto. Uno de los temas de atención de COFE refiere a la política de reposición de vacantes que prevé desarrollar el actual gobierno. Siempre que cambia un gobierno se empieza la discusión si en el Estado sobran funcionarios, no sobran. COFE siempre ha planteado la discusión que lo que queremos dar es una discusión organismo por organismo y después los distintos ministros nunca han aceptado esa discusión porque se ingresan vacantes, se ingresan contratos. Lo que nosotros planteamos que el ingreso sea transparente, que los contratos no sean a voluntad política nomás, sino que sean realmente con idea técnica y para los distintos proyectos, y muchas veces no pasa y el sistema político no cambia eso. Sea quien sea el gobierno, eso no se ha cambiado y es una de las cosas que hay que cambiar. Por eso nosotros cuando nos dicen que sobran funcionarios públicos, desafiamos a cualquiera que lo plantea a discutir organismo por organismo y a ponernos de acuerdo si faltan o no faltan. Nosotros no es que cerramos diciendo que faltan funcionarios en todos los organismos. Hay organismos que sí faltan funcionarios, que lo hemos detectado, lo hemos denunciado y se tiene que ingresar vacantes. Y organismos también que tienen más del 50% de su plantilla con causal jubilatorio en este periodo de gobierno. Entonces, si no hay un recambio, realmente hay organismos que van a tener que cerrar sus puertas. Otro asunto, un conflicto que continúa. El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, dijo que en una fecha a definir aún se va a convocar a un nuevo ámbito tripartito para analizar la situación estructural de la pesca, porque se considera que el conflicto, que continúa como decíamos, ha ingresado en una nueva fase. Según averiguó MBD Noticias, el sindicato decidió participar, pero las cámaras empresariales entienden que aún no es momento y reclaman más tiempo. Estamos, diríamos, ante una etapa distinta, yo diría, del conflicto. No la desaparición del conflicto, pero se va a continuar, diríamos, con los esfuerzos del lado del Ministerio de Trabajo de convocar a las partes para materializar una mesa tripartita donde podamos comenzar a desbrozar un poco, diríamos, no en medio de las medidas que ejecutó el sindicato en los últimos tiempos, sino con mayor perspectiva las soluciones de fondo. ¿No hay falta de voluntad del sector empresarial en ese conflicto? Yo no diría que hay falta de voluntad, quizá lo que haya existido sí es diríamos, algunas medidas que adoptaron que yo calificaría de poco frecuentes en
en las relaciones laborales en nuestro país y que asumo totalmente y estoy de acuerdo con lo que decía el ministro de Trabajo, en el sentido que esas medidas no contribuyeron o no contribuyen a la mejor salida del conflicto. Si bien el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y afines sigue en conflicto, Barreto valoró que haya levantado las medidas que impedían que las tripulaciones sindicalizadas trabajaran. Mientras que el SUNMA ya decidió presentarse en la mesa impulsada por el gobierno, las cámaras empresariales tienen otra visión. Consultado por MBD Noticias, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Rivas Ukeli, dijo que formalmente no recibió esta última convocatoria y consideró que sería apresurado que se instale la mesa ahora, por entender que primero hay que definir qué se va a analizar. Tras el levantamiento de las medidas sindicales, según la gremial, entre anteayer y hoy habrán zarpado más de 10 barcos pesqueros luego de más de 2 meses de flota paralizada. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Una resolución internacional señala al Estado uruguayo por asuntos en líneas generales vinculados a las cárceles. Para profundizar en eso y en detalle, Mariana Abreu, desde otro de los móviles de esta jornada. Sí, Martín, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que insta a los estados de América Latina a revisar sus políticas penitenciarias para que se garanticen los derechos de las familias, de las personas privadas de libertad. Y estamos con Gabriela Rodríguez, quien es la presidenta de Familias Presentes, una asociación que reúne a familias justamente de personas que están en esta situación y a quien vamos a preguntarle, y gracias Gabriela por recibirnos, ¿cómo valoran esta resolución de la CID? ¿Qué importancia tiene? Hola, buenas noches. Bueno, para nosotros la recibimos con muchísima emoción hace un par de días cuando salió, el 19 de agosto, porque era una resolución largamente esperada, que se trabajó mucho con la Comisión Interamericana desde la Red Internacional de Mujeres Familiares, que reúne asociaciones de familiares de muchos países de América del Sur y de España. La importancia que tiene es importantísima, porque es consagrar el derecho de los familiares y de todos los vínculos afectivos de con personas que están privadas de libertad. Nosotros más de una oportunidad hemos conversado con ustedes, la invisibilidad que los familiares tenemos en el sistema penitenciario, no somos reconocidos por la política pública como tal, transitamos las cárceles contribuyendo con los paquetes, con la alimentación, con la ropa, con los elementos de higiene ambiental e individual. Pasamos largas colas, pasamos por revisaciones que en muchas unidades donde aún no hay escáner, la revisación es visual. Y por esa situación pasamos mujeres, varones, personas mayores, niños, niñas, adolescentes e incluso bebés que tienen que desechar sus madres o sus padres el pañal en el momento de la revisación, tirarlo y de su bolsillo volver a poner otro, porque forma parte del protocolo de revisoría. La CIDH está reconociendo que los familiares tenemos derechos en tanto tales, porque sostenemos la cárcel afectivamente y económicamente, por lo tanto somos un sostén fundamental para la persona que está privada de libertad, mientras lo está, y también para su proceso de reinserción posterior. Pero también es importante el reconocimiento de los familiares como tales, o sea que tenemos derechos y que tenemos que ser protegidos por los estados en nuestra salud, en nuestras condiciones laborales, en nuestras condiciones de ser quienes cuidan en la cárcel. Normalmente las que cuidamos, si ustedes lo ven si van a cualquier cola de cárcel, somos fundamentalmente las mujeres. Cuando una mujer va privada de libertad, además, quien cuida generalmente son otras mujeres que quedan en el cuidado de hijos, de hijas, de nietos, y eso también es otra sobrecarga. La CIDH también da este reconocimiento de que hay infancias y adolescencias que transitan la cárcel y que además deberían ser vigilados por el Estado para saber que realmente estén protegidos en sus derechos, teniendo en cuenta el interés superior del niño. También tienen en cuenta las personas con discapacidad que tienen que ser reconocidas a la hora del ingreso a una visita, que las condiciones de ingreso a una unidad y de estadía en un salón de visita sean adecuadas para que cualquier persona, sin discriminación de ninguna condición, pueda ejercer su derecho a visita y a vínculo afectivo con sus familiares como cualquier otra persona.
Recién comentabas que tanto infancias como adolescentes, a veces en las visitas a sus familiares que están en situación de privación de libertad, deben desvestirse, por ejemplo, porque no todas las unidades tienen escáneres. Y en este sentido me comentaba fuera de aire que tuvieron una reunión con autoridades y que se va a incluir en algunas unidades, por lo menos, la presencia de escáneres próximamente, digamos. Exacto, tuvimos una reunión con la directora nacional, con Ana Juancha, el lunes pasado, en la cual pusimos nuevamente este tema sobre la mesa, que lo ponemos en forma permanente, y nos decía que estaba previsto en el proyecto de presupuesto que elevaron al Parlamento que se instalen escáner en todas las unidades que tienen más de 300 personas o 350 privadas de libertad y que aún no cuentan con escáner y que a su vez se reforzaría, si el presupuesto es aprobado, también en cárceles como el caso del COMCAR, la cantidad de escáneres que estarían a disposición, que hoy es parte del problema que genera enormes demoras para el ingreso a las visitas, ¿verdad? Otro elemento muy importante que la CIDH lo pone sobre la mesa es el derecho de las familias y de los privados de libertad, de las dos partes, a estar en una unidad penitenciaria cercana a la residencia familiar, como una forma de que justamente la distancia y el costo de traslado no sea un impedimento para ese vínculo. En Uruguay es un tema que nosotros también hemos planteado a las autoridades, es un tema de ocupación y bueno, hay una escucha importante en este momento por parte del INR para tratar de ir progresivamente resolviendo esa situación también. Otro de los aspectos importantes es el acceso a la información que muchas veces no tienen las familias y en este sentido están trabajando en una guía para acercar justamente algo de data, de información sobre, bueno, cómo se puede proceder. Exacto, la CIDH viste que hace mucho énfasis en el derecho a la información. En Uruguay no hay ningún lugar donde una familia podamos llamar por teléfono, escribir un correo, ir a una dirección y podamos tener toda la información que en los distintos momentos del tránsito por el sistema penal y penitenciario tenemos. Entonces, bueno, como familias presentes nos pusimos esa tarea al hombro. El Estado no la está cumpliendo, la vamos a cumplir nosotros. Ganamos un premio de derechos humanos de la delegación uruguaya de la Unión Europea en diciembre del año pasado y bueno, y ese dinero lo estamos destinando a la creación de esta guía, que va a ser una guía digital, para que sea accesible el acceso justamente a la información desde cualquier dispositivo electrónico. Seguramente la estaremos compartiendo también este material. Te agradecemos mucho, Gabriela, de Familias Presentes, colectivo de familiares de personas en situación de privación de libertad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con el tema del día, que es la declaración por parte de la ONU oficialmente de hambruna en Gaza. Este proceso ya se venía dando desde hace mucho tiempo, lo venían denunciando distintas organizaciones humanitarias, también organismos como la propia ONU, que había denunciado esta situación. Ahora, la Oficina de Calificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases, una oficina que es formalmente quien puede definir si hay hambruna o no en un territorio determinado, oficializó esto y dijo que 500.000 personas en la franja están en riesgo severo de morir de hambre. También adelantó que para el año que viene habrá 132.000 niños que van a presentar insuficiencia alimentaria. Todo esto en el marco de algo que ya se conocía, que eran las muertes por hambre y que han llevado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a decir que es una vergüenza para la humanidad lo que está ocurriendo. Que por otra parte es la primera vez que se declara hambruna en Oriente Medio. Por otra parte, el representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a Israel de utilizar el hambre como un arma de guerra. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que es una mentira descarada que Israel está permitiendo la ayuda de entrada humanitaria y que esto solamente lo que busca es atacar al Estado de Israel, que dicho sea de paso tiene su propia interna. Hoy volvieron a producirse manifestaciones, particularmente en Tel Aviv, vinculadas justamente con los familiares de rehenes y quienes se oponen a esta guerra. De todas maneras, ahora oficialmente la hambruna está declarada en la Franja de Gaza. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented.
if we had been allowed. Más de medio millón de personas en Gaza se encuentran atrapadas en la hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la indigencia y muertes evitables, según un nuevo análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, publicado hoy. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han destacado de forma colectiva y constante la extrema urgencia de una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala, dado el aumento de las muertes por hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picada del consumo de alimentos en cientos de miles de personas pasando días sin comer. Las agencias reiteraron que la hambruna debe detenerse a toda costa. Un alto al fuego inmediato y el fin del conflicto son cruciales para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin trabas que pueda salvar vidas. Muchas personas, especialmente niños enfermos y desnutridos, ancianos y personas con discapacidad, podrían no poder ser evacuadas. Para finales de septiembre, más de 640.000 personas se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, clasificados en la fase 5 de la CIF en toda la franja de Gaza. Se estima que las condiciones en el norte de Gaza son tan graves o incluso peores que en la ciudad de Gaza. Sin embargo, la escasez de datos impidió una clasificación de la CIF, lo que pone de relieve la urgente necesidad de acceso para evaluar y prestar asistencia. Rafah no se analizó debido a los indicios de que está en gran parte despoblada. Clasificar la hambruna significa que la categoría más extrema se activa cuando se superan 3 umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. Y ahora nos vamos al escenario de lo que ocurre en la República Argentina, porque en pleno debate sobre el apoyo o no a la ley de discapacidad, cuando el gobierno de Javier Milei pretendió vetar en primer lugar y ahora no llevar adelante lo que sí aprobó la Cámara de Diputados, que fue tirar abajo el veto, surge un escándalo que no solamente salpica al gobierno argentino, sino que lo pone en plena carrera electoral hacia las elecciones legislativas de septiembre y octubre en un brete. ¿Por qué? Porque Diego Españolo, que era justamente el director, el jefe de la Oficina para la Discapacidad, la agencia para la discapacidad más importante de la Argentina, fue destituido a raíz de una serie de audios que se filtraron donde se ve involucrada la propia hermana del presidente de la República, Karina Milei, en denuncias de corrupción y de coimas para trabajar con determinados laboratorios. Todo esto ha hecho un verdadero escándalo. Hoy hubo 14 allanamientos en distintos puntos, en algunos casos en Nordelta, donde vivía uno de los empresarios de los laboratorios, que fue capturado y se le fue secuestrado su teléfono. Allí, en esos teléfonos, bueno, hay una serie de pruebas que deberá la justicia determinar si son reales, donde está seriamente involucrada, en primer lugar, la hermana del presidente, el propio presidente Milei, que tiene justamente un vínculo personal de amistad y profesional con el destituido Españolo y otras personas que podrían caer en la volada de esta denuncia grave de corrupción en momentos en que se debate ayudar o no a las personas con discapacidad. A mí me están desfalcando a la agencia. El escándalo de los audios de las coimas estalló en el peor momento para el gobierno de Milei en plena campaña electoral y cuando la Cámara de Diputados rechazaba el veto oficial a la ley de emergencia en discapacidad. Mientras la Casa Rosada impulsaba recortes para este sector, el ahora ex titular de la principal agencia nacional de discapacidad, Diego Españolo, acusaba a Karina Milei de quedarse con un retorno de $800.000 mensuales en la contratación de laboratorios farmacéuticos. Los 14 allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanelo a pedido del fiscal como primera medida en la investigación que sacude al gobierno, ya que en los audios enviados por Españolo, que además es el abogado personal de Milei, se refiere a pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos y vincula con la maniobra a Karina Milei, Hernán Lule Menem y al propio presidente. La investigación por el presunto pago de coimas a funcionarios del gobierno saltó a la luz esta semana, luego de que trascendiera un audio de la ahora ex titular de la agencia y ya logró un avance fundamental en las primeras horas, según el abogado denunciante Gregorio Dalbón, quien dio detalles de los últimos allanamientos que se sucedieron en las primeras horas de este viernes.
Los allanamientos se realizaron en la sede de la Agencia de Discapacidad, en la droguería suizo-argentina y en los domicilios particulares de Españuolo, de Daniel Garbinelli, director de acceso a los servicios de salud de la agencia, y de los directivos de la droguería Emanuel y Jonathan Kovalipker. Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos, pero solo se pudo acceder al celular de uno de los empresarios, quien fue interceptado cuando intentaba irse de su domicilio en Nordelta a bordo de un vehículo, mientras que al directivo de la droguería suizo-argentina le secuestraron también unos $200.000 distribuidos en distintos sobres y papeles con anotaciones. Les contamos que la Intendencia de Montevideo informó las características del operativo especial de seguridad y control de tránsito que se desplegará desde la hora 19 del próximo domingo 24 en el marco de la Noche de la Nostalgia. Algunas cifras. Van a participar 70 integrantes del Servicio de Convivencia Departamental y 80 de la División Tránsito y, según indicó el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, hablamos en este caso de Diego Olivera, se han recibido 160 solicitudes de eventos, de las cuales 120 ya fueron aprobadas. Nosotros controlamos que se respeten los aforos, ¿sí? Cada evento tiene en su habilitación un aforo permitido. Controlamos muchísimo lo que son medidas de seguridad, salidas de emergencia, señalización, acceso a los baños, que haya una correcta higiene del local. La verdad es que la Noche de la Nostalgia ha cambiado un poco la tónica. Veníamos quizás de un pasado en donde había eventos muy grandes, ¿sí? Instalaciones para 4 o 5 mil personas. Hoy tenemos quizás una mayor dispersión geográfica con establecimientos y boliches un poco más chicos. Por darles una idea, solamente tenemos 8 eventos que superan el aforo de 1000 personas y luego una cantidad de boliches o salones de fiesta que hacen eventos más pequeños. En lo que es el servicio de convivencia departamental, nosotros vamos a tener unos 70 inspectores desplegados con capacidad de movilidad, con vehículos, con prestación de garantías con apoyo de personal policial, también en algunos casos y por el horario y demás y por algunas zonas que tienen mayor conflictividad es necesario contar con ese apoyo policial. Y sí, nos requiere mayor movilidad, se trabaja hasta muy altas horas porque inclusive nosotros algo que vemos es que se respeten los horarios de finalización. Seguimos adelante con otras informaciones. Les contamos que la historiadora Ana Frega destacó que la declaratoria de la independencia, que se conmemora el 25 de agosto y que ocurrió en 1825, fue un proceso constituyente con final abierto. Dijo así, entre comillas, que había terror de volver a los tiempos de Artigas y destacó que a diferencia de la década de la Revolución Artiguista en 1825 no se mantuvo el énfasis en la igualdad y sí en la soberanía territorial. Hemos cambiado la mirada pensando que ese ciclo de guerra contra Brasil que se inicia en 1825 no tenía un final predeterminado. O sea, que había distintos finales posibles y que se van a ir acomodando, si se quiere, al propio calor de la lucha, de las situaciones en la región y en el mundo. El 25 de agosto de 1825 lo que se está haciendo es un acto constituyente. ¿Qué queremos decir con esto? Porque no se hace una constitución, pero en el sentido de ley escrita, como va a ser la que se jura en 1830, pero se está constituyendo una soberanía política que, en uso de sus facultades, está declarando rotos, nulos, ¿no? Es decir, como que nunca hubieran existido los lazos que los habían unido a Portugal, a Brasil o a cualquiera del otro universo. Había como terror a volver a los tiempos de Artigas de parte de los grupos que dirigían estos movimientos, pero además declarar nulos esos actos de incorporación. ¿Para qué? Para legitimar la guerra, para que este no fuera un movimiento rebelde dentro de un Estado, sino para que fuera un movimiento que defendía derechos legítimos. Hay algunas experiencias de la década anterior, como esto de la soberanía territorial, que se mantienen. Pero no se mantiene ese énfasis en la igualdad que se había puesto en la década anterior.
Cambiamos de tema. 14 personas fueron detenidas y 7 de ellas formalizadas por la expedición irregular de licencias de conducir en el municipio de Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo. Sí, Fabio Freire, que fue alcalde de Noblía entre 2015 y 2025, está entre las personas imputadas, y lo mismo ocurre con una ex directora de turismo de la Intendencia de Cerro Largo. La investigación se inició hace más de un año a partir de información que daba cuenta de maniobras sospechosas para obtener licencias de conducir. Esto llevó a que las jefaturas de policía de Cerro Largo y Tacuarembó iniciaran una investigación que luego incluyó al área de investigaciones y se encontró a varios funcionarios municipales implicados y también a particulares. Ante esta situación, el lunes 18 de agosto se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en los municipios de Noblía, Fraile Muerto y Aceguá. Durante los operativos se incautó documentación física y tecnológica vinculada al proceso de expedición de licencias de conducir. Hasta el momento se concretó la detención de 14 personas, entre ellas funcionarios municipales y particulares, quienes estarían vinculados a la actividad ilícita. Entre los detenidos está Fabio Freire, exalcalde de Noblía, quien se estaba desempeñando como director de la Policía Municipal de la Intendencia de Cerro Largo. Al momento de la detención se descompensó y tuvo que ser internado. También fue imputada Elvira del Río, exdirectora de Turismo. También la fiscal letrada de segundo turno de Cerro Largo, Leticia Siqueira, logró condenas mediante procesos abreviados por asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. Cambiamos de asunto. En 2024 se registraron 3 casos de muerte materna, según datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública. 2 de esos casos se dieron en el sistema público de salud y 1 en el privado. El indicador de muerte materna se ha mantenido estable en los últimos 3 años, luego de registrar un pico de 20 casos en 2021 en el marco de la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud define la muerte materna como el fallecimiento de una mujer durante su embarazo, parto o en los 42 días posteriores, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, pero no por causas accidentales. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, en el año 2024 se analizaron por parte de la Comisión Nacional para la Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica 3 casos de muerte materna, 2 de ellos en el sistema público y otro en un prestador privado. Uno en Montevideo, otro en Canelones y el restante en Rivera, correspondiente a un adolescente al amparo del INAU que sufría explotación sexual. Ninguno de los casos correspondió a fallecimiento por aborto. Los datos de 2024 implican 3 muertes menos que en el año anterior, 2023, que registró 6 fallecimientos. El 2022, en cambio, se registró una muerte materna. El indicador se mantuvo estable los últimos 3 años, luego de registrar un pico de 20 casos en 2021 y 11 en 2020 en el marco de la pandemia por COVID-19. Y sesionó hoy por primera vez el gabinete social instalado por la actual administración de la Intendencia de Montevideo. Claro, el objetivo prioritario va a ser la atención de las personas que están en situación más vulnerable, y para eso se va a apostar, por un lado, a que haya mayor eficiencia en las políticas y por el otro, a que haya más coordinación entre los diferentes departamentos de la Intendencia. Instalamos el gabinete social partiendo de la base de que las políticas sociales deben ser abordadas de forma integral, y la Intendencia de Montevideo tiene distintos programas y acciones que justamente apuntan a abordar la temática social con énfasis en las personas más vulnerables, y creemos que es necesario para ser más eficientes y llegar de la mejor manera a las personas que más lo necesitan, coordinar dentro de la Intendencia los distintos departamentos que tienen acciones o programas que inciden directamente en la situación de las personas más vulneradas, y en ese sentido es que vamos a trabajar para transversalizar todas esas acciones y llegar al territorio de la mejor manera. Por eso en ese gabinete participó la Secretaría General, que tiene la mirada transversal de toda la Intendencia, pero también el Departamento de Planificación, de Desarrollo Ambiental, de Desarrollo Urbano. Creemos que es fundamental abordar de esta manera las políticas sociales y de esa forma ser más eficientes y llegar a más personas. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, Nati. En este caso, tomaste como motivador para unas cosas o desmotivador para otras esta película
polémica argentina Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella. Exactamente. Hoy no va de recomendación, sino que va como disparador esta película de la que vamos a hablar. Estamos hablando de Homo Argentum, que vos ya la mencionaste, una película de Connie Duprat. Son dos directores que quizás los conozcamos bastante, pese a no conocerlos de nombre, porque son los responsables del Ciudadano Ilustre, El Encargado, otros proyectos que han tenido con Francella también, y que hicieron esta película que junta 16 relatos pequeños, ellos lo llaman viñetas, todas protagonizadas por Guillermo Francella, interpretando lo que ellos dicen que es como el gen de la idiosincrasia argentina. Bueno, todo esto ha suscitado un montón de polémica, pero ese no es el tema central en realidad de esto, sino que entre todas esas polémicas, opiniones y demás, una de las personas que opinó sobre la película fue nada más y nada menos que Javier Milei, el presidente de Argentina. Exacto, es una película promovida por el presidente y su gobierno. Correcto, correcto. Ya no sabemos si es bueno o malo. Y bueno, eso me parece curioso. Yo quise rescatar el tuit de Milei. Más allá de todo lo que diga, que no hay tampoco mucha necesidad de los insultos permanentes en sus declaraciones. De ahondar en eso, lo que me pareció interesante es el reparo en el éxito en una película sin financiamiento del Estado. Bueno, justamente eso es lo que desata tanta polémica. Desde que ingresó el gobierno de Javier Milei, hubo cambios significativos en el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Y un poco de eso vamos a hablar, de cuál es el costo del cine en costos literales, cómo se produce el cine y demás. Sí, entre paréntesis, no tiene la financiación del INCA, pero sí hay una financiación estatal en esta película también. O sea, ni siquiera eso es del todo cierto. Exactamente, no es del todo cierto. Lo que sí es cierto es que desde que está Peverino, el nuevo director del INCA en Argentina, de la gestión de Milei, que no es alguien del rubro audiovisual, sino un economista, se han producido desde 2024 0 ficciones en Argentina. Recordemos que Argentina era un país que tenía un promedio de más de 200 películas por año, exceptuando la pandemia, que ya se venía manteniendo desde 2014 aproximadamente. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, acá tenemos Homo Argentum como el producto de una plataforma, en este caso de Disney+, distribuida por Star Plus. ¿Y qué pasa con todas esas películas que desaparecieron? Y ahí entra el tema de los fondos y este tuit de Milei. Lo que pasa es que al retirar los fondos públicos, mucha gente que apuesta a hacer cine y que en realidad no es redituable económicamente, no lo puede hacer. Para todos aquellos que sean ajenos a cómo funciona la producción, muchas veces se produce especulando de buena manera con ese dinero que el Estado provee para poder hacer la producción. Son muy pocos los que pueden afrontar los costos de lo que es la realización audiovisual de una película sin tener esos incentivos de parte del Estado. Además, incentivos que tienen casi todos los países del mundo. También los países más desarrollados tienen incentivos para la industria audiovisual, justamente en el entendido de lo necesario que es para la cultura de un país tener este tipo de productos. Entonces se financia, se apoya eso y evidentemente son una base importantísima. En nuestro país también lo tenemos. Exactamente, exactamente. Reparando un poco más en la situación de Argentina y en el INCA, no solamente se trata de fondos públicos, no solo se trata de plata. Durante esta gestión se retiraron un montón de beneficios, por así decirlo, que tiene la producción de cine nacional. Por ejemplo, en lo que respecta a distribución, dejó de ser potestad del INCA y pasó a ser de Secretaría de Comunicación de la Presidencia Nacional de Argentina. En lo que respecta a ciertas salas que serían el equivalente a lo que nosotros entendemos como cinemateca, que eran para pasar cine nacional, que ahora pasan lo que se conoce como los tanques de Hollywood, películas internacionales, que no son de autor exactamente, que tienen otro fin, que no está bien o mal, no es eso lo que estamos discutiendo, pero que no preservan el cine nacional. Me pareció interesante por qué estamos hablando de Argentina, ¿no? Siendo que nosotros acá estamos en Uruguay. Bueno, todo esto que pasa con el INCA afecta directamente al ecosistema del cine nacional. Por supuesto. Uruguay sí cuenta con fondos. Estuve conversando con Micaela Solé de Asoprod. Ella va a desentrañar un poquito más cómo funciona este tema de los fondos y demás. Pero, claro, al no haber fondos en la vecina orilla y nosotros contar con fondos que no necesariamente son solo para la producción nacional, muchos productores argentinos terminan viniendo a Uruguay a producir, lo cual no es malo en el sentido de que tengan un lugar para hacerlo, pero tampoco es bueno en el sentido de que los recursos del Estado para la producción de cine nacional no son infinitos. Por supuesto, y es un país muy chico además. O sea que nos afecta mucho más de lo que podamos pensar todas estas políticas que van en detrimento de lo que fomentaba el INCA. Si te parece, escuchamos a Micaela y conversamos un poco más de la realidad uruguaya. Una de las productoras reconocidas de nuestro medio. Exactamente.
En Uruguay sigue estando como, bueno, sigue estando los fondos con la lógica de fomento por parte de la CAO, el Fondo de Fomento, y por parte de la Intendencia, el FONA y Montevideo Socioaudiovisual, y está el PUA, que es el Programa Uruguay Audiovisual, que tiene una lógica más un poco más industrial, un poco no, como más industrial en su concepción, en la medida que devuelve un porcentaje de dinero gastado. Tradicionalmente, Argentina es como nuestro país socio más natural. Inicialmente era el único, era el primero, digamos, hace, no sé, 20 años. Después nosotros coproducimos con muchos países, pero de todas formas, Argentina sigue siendo un país muy cercano, justamente por nuestra cercanía cultural, porque viste que para hacer coproducciones oficiales vos tenés que tener actores del otro país, un montón de cosas que cuando son actores de otros países te obliga a tener una justificación artística, digamos, de por qué hay un actor que es español o por qué hay un actor que es chileno en una película, digamos, el personaje cambia. Bueno, en el caso argentino eso hay más libertad, bueno, hay un montón de cosas que justamente estábamos acostumbrados a producir mucho con Argentina y eso se corta. De hecho, yo acabo de hacer una película, Un Cabo Suelto, que tenemos coproducción con Argentina, que tenemos muchos recursos argentinos y que Argentina, el Inca, no puso dinero, digamos. Tal vez ponga, veremos cuando la película se estrene, veremos cuando si logramos que ponga algo, pero digamos, básicamente es algo que yo no voy a poder volver a hacer, digamos. O sea, no voy a volver a producir con Argentina mientras esté esta situación, porque, bueno, porque porque es una coproducción que no tiene sentido, porque no tienen la capacidad de aportarte recursos económicos. Cuando aportás minoritariamente, necesitas que el otro país tenga recursos. Si no, no tiene sentido. Y también genera un flujo de argentinos queriendo producir en Uruguay o desde Uruguay proyectos que son argentinos o que se vuelven uruguayos solo porque no los logran producir en Argentina. Y eso también nos afecta, porque los fondos uruguayos no son infinitos y tampoco son tantos, digamos. O sea, están bien, tenemos como un nivel de... O sea, tenemos un nivel de estabilidad mayor que otros países. Bueno, a nivel justamente de cultura y de obra, esa es la razón de que haya fondos públicos, que los fondos públicos garantizan a que haya producción sin editorial, digamos, que producción artística, donde los directores y los guionistas cuentan historias más con libertad, sin depender ni del mercado. Yo me quedé pensando que muchos productores, productoras, directores, directoras, actores de todo tipo en Argentina señalan mucho esto que decía Micaela, ¿no? O sea, que también los fondos, la importancia que tienen es que logran esa independencia, porque cuando financia una empresa, muchas veces pide algo a cambio, ¿no? Exactamente, con ese comentario de ellas que me gustaría cerrar como reflexión, de que el fin de los fondos no es algo que se ha atacado mucho últimamente, como un derroche de plata, un lugar de donde recortar y demás. El fin de que existan los fondos es preservar la cultura, es justamente eso. Es una buena industria y una posibilidad de explotación que de repente haya fondos de servicio para coproducir con plataformas o que plataformas extranjeras vengan a producir en Uruguay, pero son estos fondos los que posibilitan el cine autoral, por así decirlo, que ayuda a preservar nuestra cultura y nuestra identidad. Y además generan muchos puestos de trabajo. Además generan muchos puestos de trabajo. Bien. Bueno, la idea era esa, reflexionar Buenísimo, un poco Nacho, sobre el tema de los fondos y demás, y la recomendación y la invitación es que vayan al cine. Exacto. No necesariamente a ver Homo Argento. No. Si quieren también, por supuesto. Gracias, Nacho. Muy buena idea. Por favor, Nacho. Seguimos con más MD Noticias. Otros asuntos. Se desarrolla el mes de las juventudes bajo la consigna Más oportunidades para todas las juventudes y esto desencadena una cantidad de actividades. La iniciativa fue presentada en el complejo Sacude recientemente por autoridades del Instituto Nacional de la Juventud, el INAU, la ANEP y también el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Hoy estamos acá en el marco del 12 de agosto, que fue el Día de las Juventudes. Es un día que sí es de celebración, pero también de reivindicación. Van a estar hablando gurises de distintos centros juveniles, de los centros de silencio en Itaú, del INJU,
gurises de la red de egresados de INAU de refugios, para esto de poner en el centro la pluralidad de estas voces. Así que bueno, la característica de este mes va a ser estar en el territorio con los gurises como protagonistas. El presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Casciani, explicó el trabajo articulado entre los diferentes organismos abocados a las juventudes. Tenemos un conjunto de cosas que se vienen gestionando y planificando juntos, desde los Juegos Deportivos Nacionales que movilizan a más de 100.000 estudiantes y se hacen junto a la Secretaría de Deporte y el Congreso Intendente, pasando por lo que ha sido todos los temas vinculados a convivencia, a salud mental, con Ni Silencio Ni Tabú, a temas de igualdad a través de la educación sexual integral, es decir, son cosas que hace INJU y ANEP, cada uno, digamos, en su ámbito, pero a su vez estamos planificando un conjunto de acciones para el quinqueño que tienen que ver con construir oportunidades para efectivamente poder estudiar. Y esto implica mayor extensión del tiempo pedagógico y por lo tanto alimentación en media básica. Esto implica apoyos económicos, es decir, el programa de becas que se está reforzando, que se está trabajando junto a INJU y junto al Ministerio de Educación y Cultura y al CEIBAL, y también aquello que tiene que ver con un conjunto de actividades que se desarrollan en todo el país y que tienen que ver con la vida cultural de los gurises y cómo los gurises acceden a diferentes espacios culturales. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de la ola de atentados que ha sacudido Colombia en las últimas horas. Antes de eso debemos decir que Uruguay, a través de su Cancillería, reiteró su más firme repudio a los actos de violencia que, según el comunicado de Cancillería, persiguen el fin de aterrorizar a la población civil y desafiar las instituciones. Uruguay se solidariza con el gobierno colombiano y con el pueblo de Colombia luego de que una serie de atentados que se dieron en las últimas horas dejaran cerca de 20 muertos. Los dos principales y que han generado esto han sido un atentado con bomba en Cali, donde murieron 7 soldados que estaban en una base de la Fuerza Aérea de Colombia, mientras que antes un helicóptero de la policía colombiana había sido derribado en Antioquia, probablemente por un dron. Quienes están detrás de estos atentados, según el presidente Petro, son las disidencias de la FARC, particularmente el Estado Mayor Central que dirige alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las FARC que no se plegó a los acuerdos de paz y además volvió a retomar las armas. Pero también hay otros grupos en la vuelta que podrían estar detrás de este ataque. Uno de ellos es el Ejército de Liberación Nacional. En todos los casos, y también el Cártel del Golfo, que es un grupo criminal común, han sido declarados terroristas por el presidente Gustavo Petro. Colombia fue sacudida este jueves por 2 atentados dirigidos contra un helicóptero de la policía y una base aérea que dejaron al menos 19 muertos y pusieron en el punto de mira del gobierno al Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques. El primero de ellos ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi en el departamento de Antioquia, donde 12 policías antinarcóticos murieron al ser impactado el helicóptero en el que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Horas después, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, dejando 7 personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar según el último balance de la alcaldía. La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la carretera octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios, en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado, y las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer es parte de las disidencias de las FARC. El presidente colombiano Gustavo Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero policial al llamado Frente 36 del Estado Mayor Central y tras el atentado en Cali dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones terroristas junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
El Banco de Previsión Social retomó los beneficios destinados a personas jubiladas y pensionistas pasivas relacionadas al programa Operación Milagro. Habló de esto Ariel Ferrari, director del Banco de Previsión Social, que dijo que justamente estos cambios, entre otras cosas, apuntan a brindarles traslado a personas que tienen dificultades en términos de recursos y que estos beneficios, dijo, habían sido suspendidos, dejaron de estar presentes a partir del año 2020. Este programa comenzó a funcionar en 2007 a partir de un acuerdo con el gobierno de Cuba para realizar de manera gratuita operaciones de cataratas, una de las patologías oculares más frecuentes entre las personas mayores de 60 años, que puede llegar a provocar ceguera. Ahora se retoma un convenio entre el BPS, ACE y el Ministerio de Transporte que se había desactivado en 2020. Pongo 3 ejemplos. El transporte que BPS desde el 2009 se había comprometido para cuando los oftalmólogos cubanos van al interior a hacer las pesquisas y los trasladaba, en el 2020 se dijo que no se podía usar más y lo tuvo que asumir ONASPU a costos de ello. Segunda cosa, cuando después de la pandemia hablamos con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, para retomar las pesquisas en las asociaciones de jubilados, nos dijo, solo los que se atiendan por mutualistas. Quien tiene ACE, que vayan a los hospitales o a la policlínica del pueblo. Eso llevó a que haya miles esperando porque en definitiva no tiene el ritmo que tiene la Operación Milagro. Y la tercera cosa, una iniciativa del 2008, el Ministerio de Transporte pagaba a aquellos que venían a operarse de más de 250 kilómetros el pasaje de ida y vuelta. Esto se dejó de hacer habiendo presupuesto. Este convenio está destinado a un universo mayor de personas jubiladas y pensionistas que ganan menos de 65.780 pesos, o sea, 10 bases de prestaciones y contribuciones. También comprende a trabajadores y trabajadoras y pequeños y medianos empresarios que perciben menos de 33.000 pesos, que corresponden a 5 bases de prestaciones y contribuciones. Atención con lo que sigue. El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay se sumó al denominado Mes de la Nostalgia con la fabricación de productos de los llamados discontinuados de la panadería tradicional y hasta el 31 de agosto justamente algunos de ellos se van a poder adquirir. Voy a poner ejemplos de algunos de esos productos clásicos. Atención, Napoleones, Besitos y también borrachos. Bueno, y Jesús Jaime, propietario. Me quedé pensando si los borrachos se pueden consumir antes de conducir en la noche de la nostalgia. Es una buena pregunta. Vamos a ver si alguien la contesta. Y Jesús Jaime, propietario de la panadería Los Tíos e integrante del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, dijo a MBD Noticias que la campaña está dando buenos resultados porque la gente está entusiasmada con la posibilidad de revivir sabores que forman parte del patrimonio panadero del país. La idea de esta campaña es hacer que las panaderías formen parte de este mes de la nostalgia, que es algo clásico de Uruguay, y queremos estar presentes en eso. Queremos también hacer que nuestros socios y que la panadería en general de barrio tengan notoriedad. Y para eso se nos ocurrió, desde el Centro de Panaderos, hacer productos que hacía mucho tiempo que no se hacían, como son los borrachos, los besitos y los napoleones. La verdad que la campaña nos está yendo bien, hay mucha gente que pregunta, más allá de las ventas y eso, o sea, sí se demuestra interés y notoriedad, de lo cual les agradecemos a ustedes por estar acá también. Pueden entrar a la página del Centro de Panaderos, que es sipu.org.ui, y ahí les aparece un mapa interactivo, un mapita de Uruguay con las ubicaciones de todas las panaderías que hacen estos productos. No solamente estamos en Montevideo, también hay panaderías en el interior, como en La Valleja, en Salto y en gran parte del país. Y bueno, están todos invitados a acercarse a las panaderías, a preguntar y fijándose en el mapa van derechito a la que le quede más cerca o la que le guste más.
Bueno, qué rico. Sí. Así que se pueden pedir esos productos que aparentemente en algunos lugares hace mucho que no se conseguían. Bueno, eso de revivir los sabores está bueno, Está bueno, ¿no? claro que sí. ¿Cómo no? Y vamos a ver los datos del tiempo para este fin de semana, a ver cómo va a estar. No solamente sábado y domingo, sino, si te parece, podemos dar algo del lunes también, que es un día feriado no laborable. Efectivamente. Voy a empezar repasando el pronóstico para mañana, sábado 23 de agosto, para Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, dice Inumet, que habrá disminución de la nubosidad, que se ha notado mucho en esta jornada de viernes, o sea que mejorando, podríamos decir. Y por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas para mañana, mínima 8 grados, máxima 13 grados. Y el domingo 24 de agosto con el sol en todo su esplendor, lo podemos ver allí, claro, con probables heladas agrometeorológicas porque estaba bastante baja la mínima, y en la tarde claro y algo nuboso, la temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 4. Y hoy venimos con Yapa, como decía Natalia, porque bueno, mucha gente tendrá libre el lunes 25 de agosto, entonces como para mucha gente fin de semana largo, les contamos que Inumet prevé que ese día no llueva en Montevideo, no hay pronóstico de lluvias, por el contrario, la probabilidad de lluvias es nula y se espera una temperatura mínima para el lunes de 7 grados y una máxima de 17, y la probabilidad de lluvia, según Inumet, es nula no solo hasta el lunes, sino por lo menos hasta el jueves que viene. Creo que un poco distinta es la situación hacia el norte del Río Negro, pero aquí en el sur quizás muchos salgan, ¿no?, a alguna playa, pasar el fin de semana largo y bueno, y van a disfrutar porque es como una previa de la primavera. Es bueno subrayar lo que decías, el pronóstico que divulgamos es el que, digamos, se orienta o se simplemente limita a Montevideo y el área metropolitana. Estamos terminando, puerta de salida, ya viene el lado B y a su término vuelve MBD Noticias en formato en síntesis. Bueno, y el fin de semana se podrán informar el sábado a través de las redes sociales, el domingo a las 19 horas en la edición dominical de MBD Noticias, y el lunes habrá transmisión especial por esta fecha patria, porque hay varios eventos, digamos, esta ceremonia por los 100 años del Palacio Legislativo, y en Florida hay mucha conmemoración, porque además de los actos oficiales también hay un espectáculo que marcan como el inicio de estos 200 años de la independencia de Uruguay. Eso estará en la pantalla de TV Ciudad, lo que pasa en el Palacio Legislativo particularmente, y habrá una propuesta especial de noticias más breve para ponerles al día de aquello que ocurra durante el fin de semana y también en esa jornada de lunes. Bueno, así que disfruten del fin de semana y el lunes nos reencontramos. Gracias por estar, que pasen bien. Que pasen bien.